Buenas tardes, mi nombre es Carolina Bustamante, soy trabajadora social de profesión y bueno, estudiante de este magíster. Se va a expresar a grandes rasgos los elementos trabajados y adquiridos también a partir del desarrollo de este módulo y en particular y como cierre también con esta unidad de término donde se requiere finalmente consolidar lo aprendido, lo revisado y a partir de ello de las reflexiones que podamos haber ido desarrollando eh, también generar algún tipo de propuestas o ir visualizando los nudos y también cuáles son, digamos, tanto las conclusiones como los desafíos que obliga la temática de la adopción. Dentro del trabajo, debo decirlo que fue bastante fuerte, en el sentido de, si bien es cierto, yo me encuentro en lo particular permanentemente con este tipo de temática. Yo trabajo en el ámbito de vulneración de derechos habitualmente, sin embargo, no en un estadio de alta complejidad o donde, como lo expresé en el documento, se visualiza, no se hace carne o de manera más concreta y profunda, más, de manera más categórica, lo que es la finalmente apuesta por la restitución de los derechos vulnerados de los niños y adolescentes. Bueno, uno siempre dice niños, niñas, adolescentes, pero en este caso fundamentalmente de niños y niñas, recordando que la tasa de adopción, digamos, de adolescentes es bastante bastante menor que los niños, niñas más pequeños. Dentro de los elementos fundamentales, lo quisiera, digamos, plantear de esta forma, en términos de nudo, pero también de evidenciar el nudo y también dar cuenta de cuáles son los elementos que se debieran trabajar para lograr digamos, un desenredo de alguna manera de estos aspectos o que deberían trabajarse, sobre todo a nivel legislativo, lo cual corresponde también a una unificación de voluntades, que siempre sabemos que ahí, digamos, transitan diferentes, eh, diferentes elementos que hacen que no se lleguen muchas veces a acuerdos. Pero ¿cómo es posible que nosotros como sociedad también vayamos colocando permanentemente estos temas para que se discutan y se vaya avanzando? En cuanto a lo anterior, señalar que uno de los temas cruciales y creo que son transversales en todo este proceso de adopción dice relación con la lentitud que opera en este sistema. Desde la susceptibilidad de adopción y la adopción en sí, esta, digamos, no sé si denominarla como burocratización digamos, del proceso en términos, digamos, del tribunal, quizás esta innecesaria determinación de audiencias que deben existir previo a generar los procesos, quizás que se podría optimizar de alguna manera. Y eso implicaría también reducir, aquí lo más importante finalmente es reducir los tiempos de espera fundamentalmente, en lo fundamental, en el corazón, digamos, de esto, los niños y niñas. Por lo general, los niños y niñas que están en estos procesos se encuentran institucionalizados, en el mejor de los casos, en familias de acogida. Por lo tanto, lo relevante acá es agilizar estos procesos para que transiten o permanezcan el menor tiempo posible en estas circunstancias. Uno, por todos conocidos, posibles vulneraciones que se dan al interior de estos sistemas institucionales, o sea, la vulneración de tipo institucional, que es gravísima, y por otra parte, las familias de acogida. También, cuando
tiempos muy prolongados que incluso pueden llegar hasta los 2 años, con niños muy pequeños, claramente que hay un vínculo importante y posteriormente el daño que se les puede provocar a los niños y niñas para desarraigarlos de esa realidad, de ese apego, de ese vínculo que se genera, podría ser altamente nocivo. Por lo tanto, lo importante aquí es lo que se visualiza, es agilizar los procesos en términos de esta agilidad, digamos, administrativa, desde el punto de vista o desde lo que se desarrolla a nivel de tribunales, eh, los procesos también para buscar o para determinar adoptantes desde el primer contacto, entre todos los procesos de evaluación en una primera etapa, muchas veces se demoran hasta un año en recién definir quién podría ser o quiénes podrían ser posiblemente adoptantes para después generar todo el proceso de evaluación. Entonces, fuera de un proceso largo en ese sentido, de perfilar adoptantes, también hay un aspecto aparejado que tiene que ver con aspectos económicos. Es un proceso que también tiene su cuantía. Por lo tanto, esa pareja, digamos, de alguna manera un tanto perversa, también va confabulando en estos procesos. Por lo tanto, el Estado debiera, digamos, también hacerse cargo, digamos, digamos, de esta modalidad y de generar los mecanismos suficientes para hacerlos más eficientes en el fondo. Por otra parte, bueno, como lo señalaba antes, los tiempos de permanencia en situaciones institucionales, residenciales, claramente sigue habiendo, digamos, situaciones donde se mezclan muchos niños con diferentes procedencias, con diferentes daños, con diferentes edades y con una permanencia alta. Por lo tanto, la capacidad de respuesta a los recursos humanos no es la ideal, la que uno quisiera, y tampoco existe una nivel de capacitación, de formación con respecto a la temática que sea suficiente como para generar una atención de calidad y correspondiente al nivel de daño que traen estos niños y niñas. Por lo tanto, es sumamente relevante y por lo tanto no existe ese recurso humano porque no hay tampoco los recursos para financiarlo. Entonces ahí quedamos en esta rueda, ¿no? Por lo tanto, es vital el tránsito por estos espacios lo más breve posible. Se entiende que hay que realizar una adopción en forma responsable también, que vaya de la mano con un proceso de transparencia que dé cuenta los diferentes pasos y que no genere ningún espacio, digamos, de suspicacia, de posible acusación al sistema con respecto a algún tipo de maniobra, digamos, que genere inestabilidad. Y que cuestione, digamos, los procesos de adopción. Muchas veces se ha escuchado que no se privilegia, por ejemplo, la familia de origen y se da cuenta o se privilegia a otras instancias. Entonces es necesario también contar con un buen proceso, digamos, de transparencia en ese sentido. Eh, Ahora, bueno, señalaba ya anteriormente lo de la familia acogida, que es un tema que son vitales para este trabajo, pero también existe mucha ambivalencia frente a muchas familias de ser, digamos, de ponerse a disposición de este tan noble servicio, ¿no? Pero que también es un arma, entre comillas, doble filo. Por lo tanto, los tiempos aquí son fundamentales y por ende los recursos. La relación de los matrimonios frente a otros postulantes posibles para ser adoptantes también es un mecanismo que también debería evaluarse. Un matrimonio no necesariamente digamos, da garantías, digamos, de tener mejores condiciones para amparar a un niño o una niña que lo está pasando mal. Y bueno, y los organismos colaboradores. Hay un vicio ahí tremendo que viene históricamente sucediendo y esto también está vinculado con el Estado subsidiario. Y los seguimientos y apoyos posteriores son necesarios y por lo tanto insuficientes. Esperemos que también con esta nueva ley sobre garantías del sistema de protección de niñez y adolescencia pueda proporcionar cimientos necesarios y suficientes como para poder restituir de manera efectiva los derechos de los niños y las niñas. Pero la clave está en los recursos y en los tiempos de permanencia. Y la agilización, por lo tanto,
disminución de burocracia. Muchas gracias.